Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos en este viernes 2 de febrero, como dices por ahí, el día de la Candelaria. Yo sé que este panel, este grupo de empresarios, de directores que se conectan todas las mañanas, está lleno de historias y yo particularmente hoy quiero contarles una que conozco bien, que como decía Frida Kahlo, conozco de cierto. Conozco de cierto porque de pronto uno pinta autorretratos porque es lo único que conoce. Y pues yo hoy quiero contarles alguna historia. Debo decirles que el de la voz, el que les habla en este momento, pues como dicen los memes, yo puedo presumirle a la vida que soy el hijo de dos padres con primaria trunca. Mi padre solo estudió el sexto año de primaria, mi madre estudió el cuarto año de primaria, ella murió hace 11 años. Por estas fechas, hace 11 años estaba internada del Seguro Social. Mi madre murió por complicaciones de la diabetes mellitus. A mi madre le cortaron una pierna, le amputaron una pierna. Unos meses antes, un par de meses antes de morir, le habían amputado un dedo. Yo le dije mucho tiempo a mi madre que se cuidara, que se tomara las medicinas, que siguiera la dieta, pero ella me decía de algo me tengo que morir. Yo le decía a mi madre, oye, viejita, pues la gente que tiene diabetes de pronto se muere en cachitos. La semana en que ella murió me dijo, tú me echaste la maldición. Y lo dijo en tono de broma y me dijo, me estoy muriendo en cachitos. El día que le amputaron la pierna, ese día fue el que se murió. Mi madre toda la vida fue ama de casa, hasta que un día ya no alcanzaba el presupuesto familiar. Y justo cuando yo tenía 11 años de edad empezamos a vender en los tianguis. Vendíamos en la calle. Yo puedo decirles que durante más de 15 años yo fui vendedor de tianguis, vendedor ambulante. Dos veces las tengo muy presentes. Dos veces la camioneta de vía pública se llevó mis cosas por estar vendiendo en lo que para ellos era un lugar prohibido. Y sencillamente era a las afueras de un tianguis de Nesa y uno de Valle de Chalco. Bueno, de Chalco. Yo sé lo que significa venir desde abajo. Y como dicen por ahí, venir de muy abajo te obliga a ir muy arriba. Como dicen por ahí, como dice Bill Gates, si naces pobre, no es tu culpa. Si mueres pobre, sí. Y yo siempre digo que no necesariamente es en cuestiones de dinero, sino es en cuestiones de enseñanzas, de aprendizajes, de caminos recorridos, de personas que uno conoce, con las que uno convive y con las que de pronto uno se vuelve inolvidable. Mi madre solo estudió el cuarto año de primaria. Mi padre, por otro lado, él sí tuvo la fortuna de poder ir un poco más allá. Él estudió el sexto año de primaria. Ambos inmigrantes oaxaqueños. Mis padres son de un pueblo que se llama Santa María Nativitas, Coislahuaca, Oaxaca, la sierra oaxaqueña, la sierra mixteca. Debo decirles que por muchos años, cuando yo iba a la primaria, sufría de acoso, de bullying, y mis compañeritos, que aparte eran de Nesa, que yo vivía en Nesa, me decían que pues uno era de Oaxaca y uno era menos, y tu color de piel, y tus labios gruesos, y tu forma de hablar, y finalmente tú eras de Oaxaca, y por lo tanto eras menos. Hoy en día digo, y lo digo en muchos lados, soy de Oaxaca, y la gente me dice, ay, ahí está bien bonito, no traes mezcal. Debo decirles que el de la voz, como les dije hace un rato, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Y cuando digo miedo, es miedo. Me daba un pavor tremendo hablar en público. En la secundaria tuve 7.7 de promedio. En la preparatoria yo fui a un CCH, en el CCH Oriente de la UNAM. Mi promedio fue de 7.3. Yo nada más iba a la escuela a jugar básquet. Durante 3 años, mi cuaderno de 200 hojas que ocupé para los 3 años de la preparatoria tenían por un lado fotos de Andrea Legarreta, que era mi crush, y por otro lado fotos de basquetbolistas famosos. Yo viví la época dorada de Michael Jordan, de Isaiah Thomas, de Patrick Ewing.
y de todo el Dream Team. Yo jugaba básquetbol. Con mi 1,65 m. Jugué en muchos equipos, en la universidad, en la preparatoria y en mi trabajo. Yo trabajé 20 años de mi vida para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Empecé con el puesto más bajo, que es el de técnico operativo, el nivel 26. Participé en un concurso por oposición con 25 candidatos y me quedé en una plaza que era para un economista. Y yo había estudiado administración. En la UNAM yo estudié administración. ¿Quién sabe por qué? Con 7.3 de promedio y viviendo en esa, me asignaron la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Si en la prepa reprobé 17 materias de 30, y la mayoría de ellas porque me iba a jugar básquetbol, pero algunas de ellas porque no quería hablar en público, porque me daba pavor hablar en público. Yo recuerdo que reprobé lectura y redacción, porque la calificación final representaba la exposición de un ensayo escrito frente a un auditorio de 150 personas. Y yo dije, no, muchas gracias, yo no puedo hablar en público. Mejor me voy al extraordinario. ¿Quién sabe por qué? O más bien sí sé por qué. Salí de la prepa en 3 años. Y digo sí sé por qué, porque se la debía a mis papás. Se la habían partido. De 2 personas con primaria trunca, de un obrero y una ama de casa que derivamos en comerciantes ambulantes, surgieron 3 hijos universitarios. Yo estudié administración, mi hermana es abogada, mi hermano es sociólogo. No sé cómo le hicimos, no sé cómo le hicieron ellos. Pero llegué a la UNAM y llegué a la Facultad de Contaduría y Administración, donde de 50 materias pasé 50. Y de esas 50, 42 fueron con 10. Yo hasta sexto semestre llevaba de promedio 10 cerrado. Es que menso no soy, solo estaba un poco distraído. En el segundo semestre empecé a exponer. Recuerdo mi primera exposición ya en la universidad. Dije, a esto me voy a dedicar. Ya no es que darle más mal a mis papás, es que darme mal a mí, si a esto me voy a dedicar. Recuerdo que toda una noche me pasé estudiando frente a los osos de peluche de mi hermana en la sala, que se compartía con una recámara, y ponía todos los muñecos de peluche y les exponía que era planeación. Y les hablaba de los principios de Fayón, y de planeación, organización, dirección y control. Y los volteaba a ver a los ojos, simulando que eran mis compañeros y el maestro. De pronto volteaba y decía, ¿me estás entendiendo, Winnie Pooh? ¿Alguna duda? Y empecé a exponer. En cuarto semestre, la Hitler, mi maestra más perra, como decía ella, me dijo que yo era brillante, que no me detuviera, que algo tenía, que tenía que hacerla. Les cuento toda esta historia porque estoy convencido y debo decirles con absoluto conocimiento de causa que creer posible algo es hacerlo cierto. Y vengo a decirles con absoluto conocimiento de causa que la vida es lo que uno quiera que sea. Que no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. Y aquí también aterrizo en un viejo cliché. En un viejo cliché de mucha gente que así habla y que así cree que es la vida. Motivar y motivar de oficio. En este momento de mi vida donde me dedico a dar conferencias, cursos y talleres, que dicho sea de paso en este momento, siendo 2 de febrero del año 2024, llevo impartidas 18 conferencias hasta esta fecha, en 5 estados de la República. Mañana vuelo para Huatulco, en 3 semanas voy a Chetumal, y les sigo batallando. Y me paro frente a cualquier auditorio y les pregunto, buenos días, ¿cómo están? En México, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Les pregunto a ustedes ahora mismo, ¿cómo están? Y la respuesta va a ser en automático, bien. ¿Qué hacen? Nada. En el mejor de los casos,
la gente responde así: aquí chambeando. Y luego dicen, no hay de otra. Y yo les digo particularmente, amigas y amigos y tribu querida de People and Business, siempre, siempre hay de otra. Puse una foto en esta semana en Puebla, en la ex hacienda de Chiautla, y puse una foto con un escenario precioso detrás de mí a las 7:30 de la mañana, diciendo, aquí chambeando, sí hay de otra. Dios, que uno encuentra en la vida gente como en esta lámina, con flojera, con ímpetu, gente que hoy dice, por fin es viernes, otra vez lunes. ¿Cuándo pagan? ¿Cuánto te falta para jubilarte? Lo siento mucho. ¿Y cuál? Si ni conocían al muerto. ¿Qué cenamos? Lo que quieras. ¿A dónde vamos? Donde sea. Gente que se mece y se deja caer. Y sí, qué pena que para ganarse la vida haya que perdérsela. Conozco mucha gente, mucha, que trabaja la mitad de su vida para pagar las medicinas en la otra mitad de su vida. Conozco mucha gente, y por favor no volteen a ver a nadie, porque es incómodo, pero que trabaja toda su vida para que el dinero se lo gaste su yerno o su nuera, que además ni era. El año pasado se hizo viral en TikTok un viejito que se llevó de paseo a toda su familia, hijos, yernos, nuera. Se gastó mucho dinero. Y uno de esos días le pregunta a uno de sus hijos, papá, ¿qué estás haciendo? Le dice el viejito, pues, ¿qué? Invitando a mi familia. Dice, papá, pero te estás gastando un dineral. Dice, sí, me estoy chingando tu herencia. Y es que dicen por ahí que si mueres y te sobra dinero, hiciste malas cuentas. Que esta vida es para gastársela aquí. Porque es muy triste, amigas y amigos, que digas, aquí chambeando, no hay de otra. Es muy triste que en las noches, antes de dormir, programes un aparatejo para que te despierte una hora que ni te quieres despertar, para ir a trabajar a un lugar que ni te gusta, convivir con gente que ni te cae bien, para pagar una casa en la que ni estás y mantener personas que ya ni quieres. La vida es muy triste. Cuando todo cambia, el único que no cambia eres tú. Pero eso sí, te quejas. Te quejas de tu trabajo, de tu gente, de tu equipo, de tus amigos, del lugar donde vives, de tu pareja. Y güey, tú le elegiste. Dicen que en esta vida uno tiene la pareja para la que le alcanza. Y qué pena que para ganarse la vida haya que perdérsela. Este año, a 2 de febrero del 2024, llevamos 18 conferencias impartidas en diferentes lugares y la titulamos Yo, Agente de Cambio. Esta es la número 19, con un auditorio magno que quiero mucho, que aprecio mucho y que reconozco absolutamente. Porque ustedes hacen que People and Business sea un conglomerado de directores cada vez más grande, que vaya, que empuje. Porque eso decía el Che Guevara en su biografía. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Así decía el Che Guevara. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Pero si retrocedo, mátame. Somos un equipo y por eso estamos aquí. Vengo a decirles con absoluto conocimiento de causa, amigas y amigos, que creer posible algo es hacerlo cierto. Yo dije, algún día voy a dar conferencia. Algún día me van a pagar por contar esta historia. Y ya. En muchos momentos de mi vida he dicho, voy a hacer esto. Y aunque cuesta muchísimo trabajo, muchísimo sudor y muchísimas lágrimas, como dice la canción, las cosas suceden. Hay que hacer que las cosas sucedan.
Por eso es muy grato estar con gente como ustedes, que eso se dedica, a hacer que las cosas sucedan. Y más porque todos o la mayoría estamos en un lugar como este, que si ustedes lo aprecian, yo le pregunto a la gente, ¿qué es esto? Mi país. Un lugar donde miren, hasta allá abajo en lo azul, que se llama Zona Económica Exclusiva, hasta ahí llega México. Y dicen que hasta ahí llegan barcos camaroneros de Japón y se llevan nuestro camarón. Y allá arriba, donde dice Arrecife de la Canal, hasta ahí dicen que hay mucho petróleo. Y por un tratado internacional y por algo que le dicen la dona y por el efecto popote, llegan de otros países de allá arriba, se llevan nuestro petróleo. Un país como este con 2000 y tantos kilómetros de litorales, un país que fue primer lugar en producción en algún momento de su vida de oro, plata, zinc, cobre, que en este momento es el primer lugar mundial de aguacate, de jitomate. Viene el Super Bowl, Jefes contra 49. Lo que más se va a vender es guacamole y catsup. Y la materia prima sale de aquí. Un país increíble que tiene de todo, que en su momento fue segundo lugar de biodiversidad a nivel mundial. El 10% de las especies animales y vegetales del mundo están aquí. Es un país increíble que a veces lo único que tiene de malo es que se colaron uno que otro mexicano. No ustedes, muchos de los que no vinieron, los que siguen dormidos en sus laureles. Porque los mexicanos tenemos todo para hacer lo que queramos ser. Pero como dijo Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Di conferencias alguna vez de mi vida en Cancún. Hace 12 años conocí Cancún y fue para dar una conferencia en este país que tanto quiero y que es nuestro país, en Cancún. Esa foto que ustedes ven ahí abajo, esa imagen, adorna la mayoría de los souvenirs que dicen, esto es México. Y sí, muchos se llevan ese souvenir. Esto es México, sombrerudo, guarachudo, sentado a pleno rayo del sol. En Cancún yo había comprado un encendedor para mi conferencia, lo tiré a la basura en la conferencia, eso que algunos llaman Star Moment, porque dije, esto no es México. Bueno, es un país donde la gente dice que tiene que estudiar una carrera para tener trabajo, poner un negocio para tener dinero y casarse para ser feliz. Y con el tiempo te das cuenta que ni estudiando una carrera tienes trabajo, que ni poniendo un negocio tienes dinero y a veces ni casándote eres feliz. Un país como este, amigas y amigos, que si tú lo ordenas en orden consecutivo de tamaño, México es el lugar número 14 a nivel mundial en territorio, con biodiversidad, agua por los dos lados y cerca de Estados Unidos. El lugar número 14 en el mundo es México. Solo hay 13 países en el mundo que tienen más territorio que México. A veces son lugares en los que de verdad, ni quedamos en los deportes de conjunto. Pero en el lugar número 14 sí estamos de territorio. Y en el número 11 de población. México es el lugar número 11 de población. Amigas y amigos, solamente hay 10 países con más población que México. Y los que estudiaron economía saben que los 3 factores de producción son tierra, trabajo y capital. Aquí hay tierra y hay fuerza de trabajo. El capital, como sea, se consigue. ¿Por qué entonces estamos como estamos? Y no es culpa de los gobiernos, no de cualquier color o el que sea. De pronto es culpa de alguien que no se da cuenta que está por encima del promedio y se comporta como si estuviera por debajo del promedio. En México el promedio de escolaridad es 3er año de secundaria. Ya estamos llegando al 1er año de preparatoria en algunos lugares. Pero si muchos de ustedes, que yo les pediría levanten la mano, díganlo, ¿quién ha estudiado más allá del 3er año de secundaria? Estoy seguro que la gran mayoría la va a levantar. Si tú estudiaste más allá del 3er año de secundaria, tú estás por encima del promedio. Y esto lo aprendí en El Hombre Araña, en la película número 1. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Si tú estás por encima del promedio, por favor, si ves una basura tirada, levántala y ponla en su lugar. Tú no la tiraste, pero tú la puedes levantar. Si te ponen la direccional, déjalos pasar, te están avisando. Y si llegas a un lugar, sea quien sea, saluda. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Y si eres jefe, cuando pidas que lleguen temprano, es porque tú llegaste antes que ellos. Cuando pidas que se enfoquen, es porque tú estás enfocado. Ser agente de cambio es alguien que renueva su realidad, que gestiona lo que le sucede, que no dice, es que yo antes, es que yo fui, es que yo era, es que me abandonaron, es que me dejaron, es que no me hicieron caso. Amigas y amigos, nadie vive de éxito como nadie muere de fracasos. México, lugar número 11 en población a nivel mundial. Y vaya que hemos crecido. En este momento, bueno, en el último censo del 2020 del INEGI, donde yo trabajé, que quiero tanto, por siempre y para siempre, amado instituto, ya andamos en 129, 130 millones de mexicanos. Y vaya que hemos crecido. Hace 100 años éramos solo 14 millones.